Gloria a Dios que nos permite estar aquí en esta tarde. Estoy muy agradecido. Venimos de Tulancingo, Hidalgo. Mi esposita me acompañó en esta ocasión, que está por acá enfrente, y estoy gozoso de ello. Y estoy gozoso de compartir con cada uno de ustedes en esta tarde. Doy gracias a Dios por la hospitalidad, generosidad, el amor que han mostrado para con todos nosotros. De verdad, le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Que Dios bendiga la vida del pastor Navarro, de su esposita Tere, de toda su familia y de todos los servidores que han estado de verdad haciendo todo de una manera con denuedo, con gozo. Lo vemos en sus corazones y Dios prospere esta obra en este lugar y que Dios siga permitiendo que su palabra sea engrandecida, proclamada aquí en Guadalajara. Y bueno, gracias a Dios, quiero traer saludos también de parte de la congregación allá en Tulancingo, de Sendas Antiguas. Les mandan saludo. Mi nombre es Luis Ángeles, soy pastor allá de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas y también trabajo con el Ministerio de Living Waters en español, y doy gracias a Dios también por el privilegio que me da de estar trabajando hoy aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, gozándonos con lo que el Señor tiene para nosotros. Yo lo único que quiero decir es que después de escuchar tantas palabras, de tanto que el Señor ha estado hablando a través de nuestros hermanos, los pastores, desde ayer y hoy, la verdad es que he sido bendecido y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque de todos aprendemos y es bueno poner nuestra mirada en el Señor y lo que Él está hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Les voy a pedir si me pueden acompañar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gloria a ti en esta tarde, Señor. Vamos a abrir nuevamente tu palabra. Tu palabra es santa, es pura, es perfecta. Y en tu palabra encontramos el consejo inmutable que proviene de ti, Señor. Padre, oramos porque tú abras nuestros corazones, porque podamos ser entendidos, dirigidos, Señor, a la obediencia de tu palabra. Oramos, Señor, porque tu nombre sea engrandecido a través de cada una de nuestras vidas también. Te pedimos, como lo hemos orado y lo hemos pedido durante todo este congreso, Señor, que tu nombre sea exaltado. Y oramos, Padre, porque cada uno de nosotros podamos salir de este lugar comprometidos contigo en ser hacedores de tu palabra. Bendícenos con tu presencia, Señor, porque nada somos sin ti. Solo tú nos puedes guiar, Señor, a la verdad que está en Cristo. Nada de lo que hacemos en este lugar tiene sentido, Señor, si tú no edificas la casa. Nos ponemos en tus manos, Padre, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Somos incapaces de hacer lo correcto, Señor, y solo tú nos puedes fortalecer para hacerlo. Bendice este tiempo con tu presencia, con tu paz, con tu gozo, Señor, y te ruego que prepares los corazones con tierra fértil para que esta palabra sea sembrada en sus corazones, Señor, y dé fruto para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me ha tocado compartir el tema llamado "Las pruebas sacan a la luz la verdad del trigo y la cizaña". Y quiero pedirles por favor si me acompañan a Lucas capítulo 6, versículo 45. Sé que son muy veloces, así que voy a dar lectura. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, todo cristiano que ha caminado con Dios no debe de ignorar que su palabra nos advierte de las diferentes pruebas, retos y aflicciones que vamos a enfrentar mientras estemos aquí en este mundo. Pueden llegar a ser algunas crisis que te van a llevar a tambalear tu fe y tu dependencia en Dios. Puede ser la muerte de un familiar, la pérdida de tu trabajo, el sustento familiar, una grave enfermedad, un accidente automovilístico, etc. Es seguro que en algún momento de nuestras vidas tendremos que enfrentar cara a cara el sufrimiento que las pruebas producen. Y tenemos que estar preparados para enfrentarlo con la ayuda de Dios y su palabra, saliendo como Él lo promete, victoriosos.
La palabra de Dios realmente nos enseña que las pruebas vendrán. Nos advierte de ello. No es algo que deba de llegar como sorpresa a la vida del creyente, sino que nos debe de estar preparando continuamente para cuando éstas vengan. Hemos hablado de cimentar y fortalecer nuestras vidas sobre la roca, que es Cristo, y no sobre la arena. Y es muy importante entender esto porque la confianza en Dios es algo que todo creyente debe aprender a desarrollar. No es algo que tenemos inmediatamente en el nuevo nacimiento. Cuando has nacido de nuevo, has sido regenerado, has sido sellado por el Espíritu Santo, has sido adoptado como hijo, pero la confianza y la dependencia en Dios viene con el trato. Dios tiene un trato específico con cada uno de sus hijos. Todos somos hijos, pero no todos somos iguales. Y Dios tiene tratos especiales con cada uno de nosotros. La confianza en Dios se debe desarrollar y es algo que se debe ejercitar. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Y cómo va a venir esto? A través de las pruebas. La prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Y por lo tanto nuestra fe debe estar puesta en Dios, que nos sacará victoriosos de toda prueba. La fe va a ser probada cuando vengan las pruebas, hermanos. ¿Y cómo? A través de los padecimientos que vamos a encontrar. Nosotros no podemos prometer a toda persona que viene a Cristo que va a encontrar un lecho de rosas, porque muchas veces va a encontrar a los cristianos recostados en un lecho de espinos. Pruebas, dificultades, aflicciones, tristeza, dolor, sufrimiento. ¿Y cómo les explicamos de la vida color de rosa que promete el evangelio moderno? Pues realmente lo que tenemos que hacer es llevarle a la Escritura y recordarle que la aflicción y la prueba son parte de la vida diaria del creyente. La gran diferencia es que Cristo promete estar con nosotros. Y esa debe ser tu confianza, la providencia de Dios, el sustento, el gozo y la fortaleza que te debe de dar el hecho de saber que eres hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dentro de la voluntad de Dios, en algunas ocasiones va a estar que haya padecimiento en tu vida. Si eres hijo, Dios te va a corregir y te va a disciplinar. Es cierto, amamos la bendición, la provisión, el gozo, la presencia de Dios que nos abraza, nos consuela, pero es necesario también que Dios corrija lo deficiente que traemos de la vida anterior. Y esto se pule a través de las pruebas y aflicciones. Las pruebas vendrán, pero la gracia de Dios, escuchen hermanos, la gracia de Dios siempre llegará a nuestras vidas para fortalecernos y animarnos a continuar. Recuerda que siempre debemos enfrentar las pruebas con gozo, pero también con obediencia. Cuando viene la prueba es fácil decir: Señor, yo pensé que realmente me amabas. Yo pensé que realmente podía depositar mi esperanza y mi confianza en ti. A mí me dijeron que el único que nunca me iba a fallar eras tú. Y es cierto, Dios no te ha fallado. Lo que está haciendo es forjando el carácter de Cristo en ti. Ahora bien, vayamos a la palabra de Dios para entender desde esta perspectiva, que es la palabra, que es la que nos debe de importar, ¿qué nos dice respecto al trigo y a la cizaña? Es importante esto, hermano, porque el fruto de la persona en las pruebas determinará lo que hay dentro del corazón del hombre. Las pruebas son las herramientas que Dios está utilizando para pulir. Somos como si fuéramos una piedra en bruto y lo que está haciendo es labrando una piedra preciosa. Pero es necesario quitar la escoria y es necesario purificarla a través del fuego de las pruebas. Todos aquí sabemos que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó entre los hombres, se inauguró el reino de los cielos en su primera etapa. Aún no vemos el cumplimiento de su instauración, lo cual, según la palabra de Dios, basados en Hebreos 10:13, será cuando todo enemigo sea suprimido y puesto bajo los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos deja, por lo tanto, como creyentes en un lugar intermedio de tiempo que conocemos como la era eclesiástica o la era de la iglesia. Y es aquí precisamente, en este periodo de tiempo, donde encontramos el cumplimiento de esta bella parábola o la palabra que vamos a hablar hoy respecto al trigo y la cizaña.
El tema de hoy, recordemos, o el tema que me tocó compartir es: las pruebas sacan a la luz la verdad tanto del trigo como de la cizaña. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí es trigo? Solo como 10. ¿Los demás cizaña? Nuevamente voy a preguntar: ¿quiénes son trigo aquí? Amén. Bueno, gloria a Dios. Es la audiencia correcta. Dije, me equivoqué del lugar. No es cierto. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero miren, vamos a la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué quiero abordar esto como un primer punto? Porque es importante entender ante los ojos de Dios y la revelación que nos dio por medio de Cristo en esta parábola lo que significa el trigo y la cizaña a sus ojos. Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24. Mateo 13, versos 24 al 30, es la parábola del trigo y la cizaña. Voy a dar lectura. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a seguir leyendo a partir del verso 36. Como buenos estudiantes, los discípulos no entendieron y entonces le dijeron: Señor, explícanos. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ver los elementos rápidamente de lo que involucran lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Lo primero es: ¿quién siembra la semilla? El Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Cuál es el campo? El mundo. La buena semilla, ¿cuál es? Los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo, el diablo. El juicio venidero, la siega de la cosecha y el fin del siglo. Los recolectores, los ángeles enviados por Jesús. Jesús llama aquí también en esta parábola su reino, el lugar donde se encuentran ambos, el trigo y la cizaña, y lo vamos a explicar. Inicuos que hacen tropezar, su resultado es ser echados al horno de fuego, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Antes de pasar al punto de las pruebas, que es el énfasis o el enfoque de este tema, quiero solamente que tengamos un entendimiento más claro de la parábola del trigo y la cizaña. Porque muchas veces nosotros pensamos que esta parábola tiene su cumplimiento dentro de cada iglesia local. Y es cierto, habrán verdaderos hijos de Dios y habrá falsos dentro de una iglesia. Pero aquí nos está diciendo que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Eso significa, hermanos, que no está hablando solamente dentro del contexto de la iglesia, sino del contexto de todo lo que es el mundo, todo lo que nos rodea. Tanto el trigo como la cizaña se encuentran en el mundo. Es más, podemos verlo desde otra perspectiva, hablando de la iglesia. La iglesia somos aquellos llamados fuera, la palabra griega de eclesia, los llamados fuera. Lo que nos lleva a pensar que la iglesia es un grupo de redimidos, reconciliados por gracia y misericordia de Dios, y que están encargados de pregonar y proclamar el evangelio del reino. Por lo tanto, dentro de una iglesia local, dentro de la congregación, debería de existir solamente trigo. Porque el campo no está hablando solamente de la iglesia, sino de todo el mundo.
¿Por qué entonces no debería de existir cizaña dentro de la iglesia? Porque la iglesia está encargada de enseñar, proclamar la palabra de Dios y también ejercer la disciplina y el discernimiento que Dios le ha dado al pueblo. Es muy importante entender esto, hermanos, porque nosotros no podemos venir con toda la corrupción de nuestro pecado a la iglesia y seguir viviendo de la misma forma y decir soy cristiano y Dios me ama así. Cuando una persona viene a Cristo, su vida es transformada, es renovada, es cambiada. Su entendimiento es transformado, como lo enseña la Escritura. Su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar cambia. ¿Qué debe de hacer el liderazgo en la iglesia? Evaluar, dirigir, corregir, instruir a la iglesia. Y aquellos que eventualmente no aceptan la disciplina, no aceptan la corrección, en su momento, siguiendo los lineamientos de Mateo 18, incluso podrían ser expulsados de la iglesia. Entonces es importante entender esto, hermanos, porque cuando hablamos del trigo y la cizaña, no es específicamente dentro de la iglesia, sino en el mundo. Ahora bien, teniendo en mente la referencia y el panorama bíblico de lo que es la cizaña y el trigo, que es un ejemplo natural y tan sencillo de entender para mostrarnos un principio espiritual, pasemos a mi siguiente punto, que es: las pruebas vendrán a todo hombre por igual, pero en la vida del creyente son necesarias para los propósitos divinos y será imposible que éstas no vengan. Vamos a considerar algunas escrituras. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme juramento. Job 5:7. Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7 fue eso. Luego Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Imposible. Fíjense qué palabra utiliza nuestro Señor Jesucristo. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquellos por los que vienen. Pero hermanos, podemos ver claramente a lo largo de estas escrituras y a lo largo de toda la palabra de Dios que la aflicción y las pruebas es algo que caracterizaba o que perseguía a todo siervo de Dios. Y tú y yo no vamos a hacer la excepción. Hace rato se mencionaba que el apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, heredemos el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque está Dios obrando, está trabajando en tu vida. Si Dios permite prueba y aflicción en tu vida, es porque Él está trabajando contigo. Él quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Eclesiastés 9:2 que leímos dice: todo acontece de la misma manera a todos. Job 5:7 nos dice que así el hombre nace para la aflicción. Y Cristo nos dice: habrá aflicción y habrá prueba. Entonces, hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer en el momento de la prueba y aflicción no es atacar a Dios, no es cuestionar a Dios, sino depender de Dios. También es importante la sabiduría que Él nos da, porque quizá la prueba o la consecuencia de lo que estás viviendo es por un pecado. Y eso también es importante, estar al pendiente. Dios se encargará de corregir, de instruir. El Espíritu Santo trae convicción del pecado a nuestras vidas y por lo tanto tenemos que proceder al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento que Jesús menciona cuando inicia su ministerio, esta palabra metanoia es tan importante porque habla de un cambio de mente, una transformación en tu entendimiento.
Lo que cuando Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que literalmente le está diciendo, mientras tú sigas pensando de la misma forma, no podrás entender mis palabras. Y es por eso necesario, hermano, como lo enseña Romanos 12:2, que seamos transformados en nuestro entendimiento. El entendimiento, la mente tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada, tiene que ser moldeada por la palabra de Dios. Y las aflicciones y las pruebas traerán esa dirección y ese proceso de cambio en cada uno de nosotros. También algo importante es que las pruebas darán evidencia de los que son aprobados por Dios. ¿Quién aquí ha sido aprobado por Dios? Amén, gloria a Dios. Yo quiero pedirles que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 19. 1 Corintios 11, 17 al 19. Al apóstol Pablo, hablando aquí, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, vean la causa y vean lo que dice Pablo, lo que hay en su mente. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En ocasiones va a haber diferencias dentro de la iglesia, va a haber discusión, va a haber división, va a haber contienda. Eso no lo podemos evitar, la palabra misma lo advierte. Por muy sana doctrina que tengamos dentro de una congregación, habrá aflicción, y habrá prueba, y habrá división, y habrá contienda. Pero algo muy importante es que Pablo está señalando: las pruebas, las divisiones, las contiendas son sumamente importantes, porque sacará a la luz los que son aprobados delante de Dios. Lo importante aquí no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es decir, aquel que obedece y se somete al señorío. Segunda de Timoteo 2:15, dentro de este punto de que las pruebas darán evidencia de los que son aprobados por Dios. En la mañana se leyó este texto, voy a tratar de darle otro sentido. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos que Pablo, en esta carta dirigida a su discípulo Timoteo, está haciendo algo muy importante, le está dando una indicación, un consejo sumamente importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muchas veces nosotros respaldamos que Dios que está con nosotros, que nos cuida, que nos usa, y que está Él detrás de todo lo que estamos haciendo, porque vemos bendición. Pero aquí no está diciéndole Pablo a Timoteo: pero procura presentarte ante Dios bendecido, sino aprobado. Y es sumamente importante entender esto, hermanos, porque lo que Dios está buscando es que tú te presentes como alguien que utiliza bien los recursos que Él nos ha dejado como iglesia. Dios nos ha dejado su palabra no para ser manipulada, no para ser distorsionada, sino para ser presentada a la grey tal como ha sido enseñada. Y por lo tanto, tenemos que entender que la aprobación de Dios vendrá a través de tu obediencia a la misma palabra que le inspiró. Es muy importante esto, hermanos, porque como iglesia estamos expuestos todos los días ante la bendita palabra de Dios. Pero, ¿cuál es tu respuesta ante esa palabra que estás recibiendo? Aquí lo importante no es que salgas hoy: oh, gloria a Dios, qué mensaje. Lo importante es qué voy a hacer con lo que aprendí. Hay que ponerlo por obra. Y además estamos hoy aquí con un solo propósito. No el terminar de decir: oh, qué glorioso congreso. No. El propósito de todo esto es: Señor, ¿realmente te pudimos glorificar? ¿Recibiste gloria con todo lo que hicimos? ¿Realmente lo que expusimos fue tu palabra y traerá fruto, crecimiento, madurez a las vidas? Y entonces podremos entender un poco lo que significa presentarnos aprobados delante de Dios. Procura con diligencia esto, hermano y hermana: presentarte ante Dios aprobado. También el creyente debe discernir quién es aprobado y quién no es aprobado a su alrededor.
Romanos 16, verso 17. Gracias. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Yo cuando leo las Escrituras entiendo que hay un velo, que hay incredulidad cuando el pecado está cegando la vida del creyente. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero cuando eres creyente, Dios quita esa venda de tus ojos. Y no se trata solamente de estar juzgando a la gente, sino de poder mirar los frutos en la gente. Cuando Jesucristo advirtió de cómo poder entender o conocer quién realmente es de Él, Él dijo, por sus frutos los conocerán. Él no dijo por sus dones, por sus talentos. No, Él dijo por sus frutos. Porque el fruto viene de dentro del creyente, obra del Espíritu Santo. Eso no se puede imitar, no se puede fingir. Por algún tiempo podrás aparentar ser manzano, pero si das peras, no eres un manzano. Y es importante, por lo tanto, hermanos, ver aquí que Dios nos manda a tener discernimiento como iglesia, no solo al pastor, no solo a los ancianos, no solamente a los diáconos, sino a todo congregante, discernir lo que le está rodeando. Porque tu salud espiritual depende de con quién estás en este lugar, en la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Y ahora, aquí pone dos cosas muy importantes, Pablo. Que te fijes en los que causan divisiones y en los que causan tropiezos. ¿No dijo acaso Jesús que habrían pruebas, pero hay de aquel por quien viene este tropiezo? Precisamente porque la palabra de Dios nos está enseñando como iglesia a tener un discernimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor como pueblo de Dios. Fíjate. ¿Qué le dice a un niño cuando va a caer, cuando se va a tropezar con algo? Fíjate. Te está diciendo Pablo, nos está diciendo lo mismo. Fíjate en los que causan estos problemas, división y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. La doctrina importa, la doctrina es muy importante. Pablo señaló y apuntó siempre a la doctrina. Los creyentes, la iglesia naciente en Hechos de los Apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es sumamente importante. No podemos dejarla a un lado, sino todo lo contrario. Tenemos que establecer qué doctrina nos dejó Cristo y obedecerla. Caminar en ese sentido. Y por lo tanto, los que causan división y tropiezo a la doctrina que se ha recibido, apártate de ellos. En la iglesia naciente, hermanos, las pruebas sacaron también a la luz la verdad de la cizaña. Ahorita he hablado, me he enfocado en el trigo, pero quiero hablar un poquito de la cizaña, porque también hay cizaña en la Escritura, nos habla de eso. Y quiero que me acompañen por favor a Hechos capítulo 5, versículos 11 y 12. La iglesia naciente, las pruebas sacaron también a la luz la verdad de la cizaña a través de las mismas pruebas. Hechos 5, 11 y 12. Esto que vamos a dar lectura, hermanos, acababa de acontecer, en base al contexto, la muerte de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron este matrimonio que vendieron un terreno y después llegaron con los apóstoles, con Pedro. Bueno, llegó el esposo, nada más Ananías, y entrega el precio de la venta de ese terreno. Y Pedro inmediatamente le dice, ¿por qué han engañado al Espíritu Santo? ¿Que no reteniendo el terreno era tuyo? ¿Por qué has mentido? Y bueno, pasa la historia que ya conocen, muere él, muere también Zafira, su esposa. Pero hay algo muy interesante aquí, que en base a la
sentencia o a la disciplina que el Espíritu Santo hizo a través de la mano de la iglesia, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vamos a hablar un poquito aquí de la cizaña. Encontramos 3 grupos en esto que acabo de leer. La iglesia son aquellos que seguían a los apóstoles. El pueblo son los sorprendidos por las señales y respetaban los sucesos que estaban aconteciendo, porque alababan a los apóstoles. Pero hay un grupo que dice aquí, de los demás. Estos de los demás, hermanos, es el grupo que no favorecía a los apóstoles y el movimiento temprano de la iglesia naciente. Seguramente al ver la disciplina sobre Ananías y Zafira provocó que se alejaran, pues solo eran hipócritas seguidores. No sabemos si eran fariseos, pero lo que sí es que anhelaban un lugar cerca de los apóstoles. Seguidores de apariencia, pero no de corazón, al igual que Ananías y Zafira. Por eso mejor se alejaron. Esta prueba que estaba aconteciendo en la iglesia, lo que hizo fue sacar a la luz la verdad también de la cizaña. Vino un temor natural a la muerte, y estos hombres decidieron apartarse. Dijeron, esto es demasiado riesgoso y peligroso, porque vieron que con una mentira el Señor ejecutó una sentencia de muerte. ¿Se imaginan? Podemos ver a lo largo de toda la historia de la iglesia que todos aquellos que confesaban verdaderamente a Jesucristo como Señor en sus vidas estuvieron dispuestos a morir. Pero en estos momentos era lo mismo, porque 2 capítulos más adelante, dentro de la historia que estamos viendo de la iglesia naciente, muere el primer mártir, Esteban. Por lo tanto, la persecución y la muerte por causa de Cristo y el Evangelio ya existían, hermanos. Y si no me crees, acababan de matar al Señor Jesucristo unos meses antes. Entonces es importante ver aquí que también dentro de la iglesia comenzó a haber cizaña. Pero Dios mismo se encargó a través de ejecutar sentencia de sacar a la luz por medio de estas pruebas los que no eran aprobados. El puritano inglés del siglo XVII, Thomas Manton, dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ningún hijo sin cruz. Y esto me lleva a mi tercer punto. El propósito de las pruebas en la vida del creyente es sacar a la luz la verdad que hay en él. Juan 14:6 nos dice Cristo mismo que Él es el camino y la verdad y la vida. Estamos precisamente en el congreso de el camino de la verdad. El camino de la verdad es el camino establecido por el Padre para llegar a Él. La Biblia no es el mensaje del hombre tratando de acercarse a Dios por medio de sus méritos personales, sino es Dios acercándose al hombre por medio de Cristo. Ese es el mensaje correcto. Por lo tanto, el propósito de las pruebas en la vida del creyente es sacar a la luz la verdad que se encuentra en él. Y la única verdad, lo único valioso, lo único importante que hay en ti y en mí es Jesucristo. Nada más. Nada más tendría valor. Y las pruebas van a revelar las verdades que fundamentan al creyente, hermanos. La fe. Lo primero que harán es verificar nuestra fe. Pensemos por un momento en Abraham con su hijo Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo, nosotros estamos leyendo el Génesis y pensamos que es luego, después de que lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, inició el proceso y al día siguiente nace Isaac y al día siguiente lo está sacrificando. Así lo vemos, pero no fue así. Hubo un proceso, hubo un tiempo. Dios llevaba 40 años trabajando con la vida de Abraham en el momento que le piden a Isaac. Dios ya había trabajado con ese corazón. Recuerden que Dios junto con la tentación también nos da la salida. Junto con la prueba. Ahora sé que en este momento van a decir, Dios no tienta a nadie. Sí, es correcto. Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie.
Y en el Padre Nuestro, que conocemos de Mateo capítulo 6, también nos dice: no nos metas en tentación. Es correcto. Pero las traducciones realmente son pruebas. Y las pruebas sí las permite Dios. Dios prueba el corazón, Dios prueba tu vida, Dios prueba tu carácter, Dios prueba tu fe, Dios prueba tu dependencia de Él en todo momento. En el momento en que tú comienzas a confiar en tus propias fuerzas, que dices: yo puedo hacerlo solo, no dependo de ti, en ese momento viene el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios te adopta como su hijo, Él tiene la responsabilidad sobre ti. Gloria a Dios por eso. El amor también va a ser una verdad revelada a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque se va a ver a quién verdaderamente amas. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Las pruebas realmente darán evidencia de en dónde está tu amor. ¿Realmente amo a Dios? ¿Amo su palabra? ¿Dependo de Él? ¿Toda mi existencia está sustentada por su gracia? ¿O realmente también estoy dependiendo de mi fuerza, de lo que yo puedo obtener? También nuestra adoración va a ser revelada, pues va a canalizar nuestra adoración hacia Dios. Pensemos cuando muere el hijo que tuvo David con Betsabé. Sabemos que es fruto del pecado de adulterio. Además hubo un homicidio ahí. Pero vemos que cuando vino esta prueba al corazón de David, el siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, se levantó, fue a sus aposentos, se postra y adora a Dios. Solo imagina por un momento que estás esperando el nacimiento de tu hijo y te dicen que muere. ¿Cuál va a ser tu reacción para con Dios? ¿Te das cuenta? Es probable que hasta este momento las pruebas que has tenido no han representado realmente un cambio fuerte en tu carácter. Pero a medida que Dios se va perfeccionando en tu debilidad y sobre tu vida, las pruebas podrán venir en incremento. No es que yo lo diga, ni te lo deseo, pero la palabra de Dios lo enseña así. También otra cosa que va a revelar en el creyente las pruebas es la verdad del gozo. Pues cada prueba nos debe hallar en gozo. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios siempre está en control de todas las cosas. Y voy a leer Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14. Es aquí el apóstol Pablo donde tiene en su corazón volver a Jerusalén y aparece de pronto un profeta llamado Agabo. Hechos 21, 10 al 14. Y nos da el registro de la escritura. Dice: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. En ese momento imaginemos la escena. Está el profeta y le está diciendo: Pablo, te van a hacer esto y te va a entregar en manos de los gentiles. Ha llegado tu fin, Pablo. Y todos los que estaban rodeando ahí a Pablo y al profeta Agabo: no subas, Pablo, no vayas. Dios tiene otros planes para ti. Y de momento dice, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el amor de mi Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Qué interesante lo que encontramos aquí.
Santiago también nos dice algo muy interesante o muy importante: que tengamos sumo gozo en las pruebas. Y yo sé que cualquiera aquí diría: es que yo no puedo gozarme cuando están las pruebas en mi vida. Una situación cotidiana podría ser: es que viene la inscripción de los hijos a la escuela y no tengo ni siquiera para los útiles. ¿Qué voy a hacer? Y viene angustia, y quizás es una prueba. No estás a punto de ser decapitado en Afganistán, pero estás teniendo pruebas. Pero en estas pruebas, hermano, lo único que debe surgir es la dependencia de Dios. Si no aprendemos a depender de Dios, la prueba durará más. Hasta que tu corazón se quebrante, hasta que tu cerviz se humille, hasta que seas humillado bajo la mano poderosa de Dios y reconozcas su señorío. ¿Dios se complace en esto? No, pero Él conoce el resultado de lo que está haciendo. Y por eso es que Él lo permite y lo hace. Otra verdad que será revelada a través de la prueba en el Hijo de Dios es humillarse. Humillarse. Pensemos a Pablo, nuevamente voy a utilizar el ejemplo del apóstol, cuando le fue dado ese aguijón en la carne. Él, hablando en tercera persona, dice que fue llevado al tercer cielo, se le dio y se le concedió ver cosas indecibles, no había palabras que pudieran expresar lo que había visto. Pero dice que para que esa revelación no le exaltase en sobremanera, para que no hubiera vanidad, para que no hubiera orgullo, para que no hubiera soberbia: oh, soy el gran apóstol y tengo las revelaciones de Dios. Dios dijo: tranquilo, Pablo, tranquilo, porque la gloria es para mí, no para ti, Pablo. Y Dios dice que le envía, bueno, más bien viene un mensajero. ¿De quién? De Satanás. Y muchas veces hemos pensado, era una enfermedad, era una prueba física, pero no, la palabra de mensajero es ángelos. Y eso nos habla probablemente de alguna entidad demoníaca que estaba afectando a través quizás de un personaje político, público, no lo sé. Hay mucha especulación al respecto, pero no era una prueba de enfermedad. Era un mensajero de Satanás. ¿Qué propósito tuvo? Abofetearlo. ¿Qué causa cuando alguien es abofeteado? ¿Qué pasa sobre la persona que recibe esa bofetada? Se siente humillada, se siente ofendida. Y eso es lo que Dios permitió en la vida de su gran apóstol, para que no hubiera orgullo en su corazón. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo logró Dios este proceso en la vida de Pablo? A través de una prueba. Así que las pruebas que llegan a nuestras vidas, hermanos, tienen el mismo propósito que lo tenían en la vida de Pablo, de Juan, de Pedro, etc. Humillarnos ante Dios. Y también producen arrepentimiento las pruebas. Este texto lo leyó ayer Pastor Serafín, de Job 42, 5 al 6, lo voy a pasar muy rápido. Job conoce a Dios verdaderamente a través de la prueba que él tuvo. Te voy a decir algo: Dios permite las pruebas no solamente con un proceso transformador en tu vida, sino también para que comiences a conocer cada vez más el corazón de Dios. Para que entiendas que en Él se encuentra tu fortaleza, tu gozo, tu auxilio, tu socorro en todo momento. Porque eso sí, como creyentes, aunque tengamos pruebas y dificultades, clamamos al Señor y Él nos responde. Él está ahí pronto para auxiliar a su pueblo. Y eso es un privilegio, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué sucedió con la prueba? Que Job conoció a Dios, miró su realidad y entonces vino arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando conoces, por ejemplo, las doctrinas de la gracia? ¿Qué pasa cuando conoces la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando conoces
el amor de Cristo que se ha revelado a tu vida por el Espíritu Santo que te fue dado. Viene una humillación reconociendo: Padre, yo no podía hacer nada para salvarme y tú lo has hecho todo. Viene una humillación bajo la mano poderosa de Dios. Y lo único que nos queda es darle gloria, adoración, alabanza, gratitud y obediencia a todo lo que Él nos pida. Las pruebas fortalecen el carácter. Estoy concluyendo, hermanos. Las pruebas fortalecen el carácter y forman a Cristo en nosotros. La voluntad de Dios es que seamos cada día más útiles en sus manos. Y para ello debe perfeccionar el carácter de Cristo en ti y en mí. Recordemos lo que nos enseña Romanos 8:29. Solamente voy a decir que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Y también 1 Corintios 2:16 nos dice que el propósito de toda renovación de entendimiento es que tengamos la mente de Cristo. Por lo tanto, yo quiero pedirte que repitas estas 3 palabras conmigo: carácter, mente y conformidad. Carácter, mente y conformidad a Cristo. Es cierto que las pruebas, hermanos, sacarán a la luz lo que verdaderamente somos a los ojos de Dios: trigo o cizaña. Pero también es cierto que el creyente debe ser aprobado. La pregunta hoy que te hago, hermano, hermana: ¿cuál será el resultado de tu fe? ¿Cómo enfrentarás las pruebas cuando vengan a tu vida? ¿Te sostendrás en Dios o te sostendrás en tus fuerzas? Y amado hermano, hermana, la respuesta determinará lo que eres: trigo o cizaña. Y quiero dejarte en este día lo que un verdadero siervo de Dios responde en la adversidad. Y voy a leer Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Póngase de pie, hermano, por favor. Y yo quiero invitarte a un compromiso con Dios en esta tarde. Si tú tienes la convicción en tu corazón de que eres trigo de Dios, entonces es el tiempo en que te comprometas para dar los frutos que Él pide de ti. Oremos. Padre, somos incapaces de dar tus frutos, Señor, en nuestra propia fuerza. Hemos entendido y reconocido que estos frutos provienen de tu Espíritu Santo. Señor, y hoy también hemos reconocido que hemos sido salvados por tu gracia y tu misericordia, y que por lo tanto queremos dar los frutos que el trigo debe de dar, porque el trigo da fruto, la cizaña no. Por eso queremos comprometernos en esta tarde, Padre, no solamente de labios hacia afuera, sino verdaderamente tener un compromiso contigo, Señor, de que a pesar de las pruebas, de que a pesar de las dificultades que vengan a nuestras vidas, nosotros nos sostendremos en que tú eres nuestro Señor, en que nuestro gozo no está basado en los resultados de este mundo, sino en la victoria que se consumó en la cruz. Para nosotros nuestra victoria es Cristo. Para nosotros, Señor, nuestra fuerza se encuentra en tu palabra. Nuestro gozo y nuestro denuedo lo encontramos en tus mandamientos. Por eso, Padre, queremos rogarte en esta tarde: ayúdanos, Señor. No somos nada sin ti. Ayúdanos a comprometernos verdaderamente en este día
a cumplir con el propósito por el cual nos has salvado. Ser fieles testigos tuyos, Señor, en este mundo, de que Jesucristo es real, de que Jesucristo sigue salvando, de que Jesucristo es el Señor. Pero para eso necesitamos ser trigo. Padre, concédenos crecer en tu vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.